Buenos días a todos. Un saludo especial y mi agradecimiento a la organización del evento, particularmente al doctor Botero, al doctor Clavijo, a Ingrid, por esta honrosa invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre responsabilidad civil derivada de la conducción de vehículos a motor y su aseguramiento. Cuando preparaba esta intervención, pensaba que esta charla posiblemente no aportará, digamos, demasiadas novedades. No esperen excesivos planteamientos, digamos, que puedan asombrar, pero tal vez puede tener, digamos, la bondad o la ventaja de hacer un recuento de temas ya antiguos, hacer una revisión de planteamientos jurisprudenciales y doctrinales, y en ocasiones cuando uno ve, digamos, nuevamente como el bosque, ahí vuelven y surgen inquietudes y surgen cuestionamientos y surgen nuevos planteamientos. El temario que me propongo desarrollar en la intervención es básicamente el siguiente: alguna referencia breve a la conducción de vehículos a motor como actividad peligrosa, porque, digamos, si ustedes lo vieron en el planteamiento del programa, esta jornada de la mañana es una jornada que en principio está bajo la sombrilla del aseguramiento de las actividades peligrosas. Lo segundo, a tratar entonces el régimen de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, recordando los conceptos básicos al respecto. Tercero, particularidades de la responsabilidad civil por la conducción de vehículos a motor. Cuarto, algunas tendencias contemporáneas en materia de responsabilidad civil en el manejo de automóviles, de acuerdo con lo más reciente que existe en el derecho comparado. Y quinto, que sería ya como la parte conclusiva, algunas reflexiones o referencias al seguro voluntario de responsabilidad civil por la conducción de vehículos automotores. Es decir, aquí no vamos a hacer en principio referencia a temas de SOAT ni nada por el estilo, no obstante la tristeza que hay por sus desarrollos más recientes. Bien, es claro que la conducción de vehículos automotores pues es una actividad peligrosa. Realmente, como todos lo recuerdan, las codificaciones que rigen nuestra actividad de derecho privado, particularmente el Código Civil, pues fue expedido en una época en la que cierto tipo de avances, cierto tipo de desarrollos que se presentaron por la técnica y la modernización, pues no estaban presentes. En la época del Código Civil, posiblemente la referencia que se hace es una referencia a los carruajes y se hace referencia a otro tipo de implementos, pero el manejo de vehículos a motor y todo otro tipo de avances, digamos, de la revolución industrial de la segunda parte del siglo XIX no existían. En ese sentido, el manejo de automotores, podríamos decir, pues es un fenómeno de la vida contemporánea, es un fenómeno que no está regulado en los códigos. Los sistemas de responsabilidad no habían establecido reglas particulares para los daños causados en su ejercicio y por tanto fue necesario que el sistema jurídico se adecuara al respecto. Es claro que la movilización de personas o cosas mediante la utilización de vehículos impulsados por motores de combustión genera peligros, genera riesgos que antes no existían en la vida social. Primero, pues por la forma como ellos se accionan a través de combustible y motores, etcétera. La explosión misma del motor de combustión pues genera unos riesgos de daños que antes no existían. Los vehículos alcanzan importantes velocidades, la propia congestión que los vehículos generan en las ciudades y en las carreteras pues son aspectos de potencial de riesgos o peligros que antes no existían en la vida social. Entonces, como cuando se hace referencia a las actividades peligrosas, de alguna manera se analiza cuál es como el equilibrio en el que se encuentran las personas en la vida social y qué elementos o factores se involucran en esa vida social y alteran como lo que antes existía, agravando o exponiendo, digamos, en mayor proporción a las personas a nuevos daños. Y ciertamente la introducción de los vehículos a motor pues generó ese cambio en la vida social. Se introdujo un factor de peligro que alteró los riesgos a los que ordinariamente las personas estaban expuestas, agravándolos, haciéndolos que hubiera una mayor probabilidad de daños.
Si se mira la situación en la actualidad, y pues sobre eso Fasecolda y sobre eso distintas entidades tienen estadísticas bastante actualizadas, el Instituto de Medicina Legal colombiano también las tiene, pues la conducción de vehículos a motor, digamos los accidentes de tráfico, los accidentes de circulación son la segunda causa de mortalidad en Colombia. Eso en los distintos países tiene diversas ubicaciones, digamos, en esos rangos, pero en Colombia es la segunda causa de mortalidad luego de la muerte violenta, digamos, por homicidio. Y si se miran las cifras para el año 2014, según estadísticas del Banco Mundial, en Colombia hubo más de 5.500 muertos y más de 41.000 lesionados en accidentes de tráfico. Eso obviamente genera una preocupación por el volumen de lesiones, el volumen de daños, el volumen de perjudicados o el número de perjudicados que con este tipo de actividades se generan. Y lo que se ve es que, de alguna manera, a pesar de todos los avances que se hacen en materia de prevención y las normas más recientes van en ese sentido de educar y de concientizar, etcétera, pues los daños se siguen presentando porque a pesar de los avances, repito, a pesar de la modernización de los vehículos, de las nuevas técnicas, de la tecnología que se aplica permanentemente para la prevención de daños, pues estos se siguen presentando. Entonces, dentro de digamos, las diferentes fuentes de responsabilidad civil, y una de ellas es las actividades peligrosas, es claro que la conducción de vehículos a motor es una actividad peligrosa. Hablemos un poquito de responsabilidad civil por actividades peligrosas. Aquí reitero el comentario del principio, no voy a decir muchas cosas nuevas, simplemente voy a recordar algunos conceptos básicos para ubicarnos más adelante en el tema de conducción de vehículos a motor. Recuerden ustedes que en materia de responsabilidad civil es muy importante la sistematización que se realiza, no necesariamente desde el punto de vista legal, sino más desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial. Los códigos no contienen las clases de responsabilidad. Nuestro código no distingue responsabilidad contractual o extracontractual, simplemente trata en forma separada, por una parte, la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones y por otra, la responsabilidad que llama común por los delitos y las culpas. Aquí es la doctrina y la jurisprudencia la que entran a hacer unas clasificaciones y particularmente en responsabilidad extracontractual se sigue la tridivisión francesa de que la responsabilidad extracontractual puede ser por el hecho personal o responsabilidad directa, por el hecho de otro, responsabilidad indirecta, y por las cosas. Siendo un poco la expresión francesa, se alude a responsabilidad por el hecho de las cosas, pero en realidad más que el hecho de las cosas estamos hablando de la responsabilidad por las cosas que se tienen bajo guarda. Es claro entonces que en esta responsabilidad estamos hablando de responsabilidad extracontractual, es decir, aquella que surge con ocasión de los daños causados entre sujetos por contactos desafortunados que se dan en la vida social. Entre los sujetos no hay ningún vínculo previo que genere deberes de conducta cuyo incumplimiento genera daños o causa daños. Estamos hablando de contactos sociales, un encuentro social desafortunado, decía algún profesor. Pues bien, en el derecho colombiano ciertamente existen normas legales que nos permiten considerar que hay un sistema de responsabilidad por las cosas que se tienen bajo guarda. Desafortunadamente la jurisprudencia no ha desarrollado esos casos específicos bajo un marco común y no se plantea, digamos, desde el punto de vista jurisprudencial que esos supuestos serían, o las reglas que rigen esos supuestos serían extensivas a otros diferentes. Me explico, el derecho francés pues tiene la ventaja de que en el 1384 se dice que uno responde por las cosas que tiene bajo guarda y allí, digamos, quedan incorporadas todos aquellos daños que se causen por cosas que me pertenecen o que controlo, que direcciono y que son, digamos, el elemento material para la causación del daño, ¿no? En Colombia tenemos varios casos específicos, el tema de los animales, ahora seres sintientes según las últimas modificaciones legales, pero sigámoslo llamando animales hasta nueva orden, el tema de los daños causados en la construcción de edificios, en fin, esos casos específicos de responsabilidad por las cosas no han sido englobados en el derecho colombiano bajo unos criterios comunes por la jurisprudencia, pero en mi opinión es claro que uno puede hablar de un sistema de responsabilidad civil por las cosas que se tienen bajo guarda.
Paralelo a ese sistema se crea en Colombia, a raíz de jurisprudencia de los años 30, el sistema de responsabilidad civil por actividades peligrosas. Y aquí hay que hacer la diferenciación que todos ustedes han manejado de responsabilidad civil por cosas peligrosas y de responsabilidad civil por actividades peligrosas, porque no necesariamente la actividad peligrosa se realiza mediante la intervención de cosas. De igualmente puede haber cosas que per se no sean peligrosas, pero que activadas o ya en su propia dinámica se convierten en cosas peligrosas en virtud de su actividad. Pues bien, este sistema fue creado jurisprudencialmente en Colombia a partir de sentencias de la Sala de Casación Civil. Ahí cito tres que son su origen: la sentencia de 30 de noviembre del 35, la sentencia de 14 de marzo del 38 y la sentencia de 31 de mayo del 38. Destaco la segunda, la sentencia de 14 de marzo del año 38, que es la que todos ustedes deben recordar, que es la famosa sentencia del joven Arnulfo, que nos enseñaban en nuestras clases de responsabilidad. Particularmente Arnulfo tuvo un accidente en el cual él falleció atropellado por un vehículo que lo iba siguiendo. Él iba en bicicleta y por algún evento imprevisto cayó al pavimento, cayó y el vehículo lo atropelló, y él recorría una distancia entre Nacederos y Pereira. Fue una sentencia del Tribunal Superior de Pereira que fue objeto de casación por la Corte, y en ese fallo la Corte señala que realmente la conducción de vehículos a motor es una actividad peligrosa y que el régimen jurídico no es el del 2341 de la responsabilidad general por el hecho propio, sino que es un régimen diferente. Ese régimen especial lo basa en el artículo 2356 y señala que allí la culpa no entra en juego, no debe ser acreditada por el demandante para efectos de que se establezca la responsabilidad, sino que probando el daño, probando la conducta, probando la razón causal, el juez deberá declarar la responsabilidad. Entonces, son sistemas en los cuales la culpa no tiene juego, o por lo menos no es un requisito que deba acreditarse para el establecimiento de la responsabilidad, y por otra parte el demandado no se exonera probando su propia diligencia, sino que se exonera probando un factor extraño, caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero, hecho de la víctima. Para avanzar un poco, porque el tiempo va corriendo, simplemente recordar alguna definición que dio la Corte sobre lo que es una actividad peligrosa. Dijo la Corte: la actividad peligrosa se presenta cuando el hombre, para desarrollar una labor, adiciona a su fuerza una extraña que, al aumentar la suya, rompe el equilibrio que antes existía con los asociados y los coloca en inminente peligro de lesión, aunque la tarea se desarrolle observando toda la diligencia que ella exige. Esta es aquella sentencia de Sulfácidos contra Hilanderías de Medellín, que es la primera sentencia de la Corte sobre responsabilidad por daños causados al medio ambiente. Bien, ¿cuáles son las características básicas de este sistema de responsabilidad civil por actividades peligrosas? Lo primero es su fundamento normativo, que está en el artículo 2356 del Código Civil. Obviamente, para la época de expedición del Código no había un propósito específico de generar un sistema más estricto de responsabilidad por las actividades de riesgo de peligro, porque pues en esa época no teníamos ni aviación, ni teníamos generación de energía, ni teníamos distribución de gas, ni teníamos energía nuclear, ni teníamos vehículos automotores. Entonces, ¿qué hace la Corte para buscar un fundamento? Lo encuentra en el artículo 2356, que es una norma que hasta ese momento, en los años 30, se consideraba simplemente la repetición del 2341. Pero esa norma tiene una particularidad, y es que dice que ciertamente los sujetos responden por los daños que causen por malicia o negligencia, pero que igualmente son especialmente obligados a la reparación los sujetos que se sitúen en unas ciertas actividades o que realizan unas ciertas actividades: disparar un arma de fuego, remover las losas de una acequia o cañería poniendo en peligro a las personas que por ahí circulan, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo la Corte? Considerar que esos supuestos del 2356 eran casos de actividades que entrañaban un mayor riesgo o peligro para la vida social y en los cuales la responsabilidad debería ser estricta. Y con fundamento en eso extendió ese régimen más riguroso a otros supuestos que más adelante vamos a mencionar, o podemos mirarlo de una vez. El manejo de vehículos automotores, sentencia de 14 de marzo del 38, transporte aéreo, obviamente no el contrato de transporte, porque esa responsabilidad es contractual por obligación de resultados, sino los daños que en la aviación se generan a terceros, la generación, transformación, transmisión y distribución de energía, la actividad de la construcción y demolición de edificios, la utilización de elevadores de carga,
la producción, distribución y almacenamiento de gases, metano y propano, la fumigación de cultivos con sustancias tóxicas, etcétera, etcétera. Todo esto fueron, digamos, supuestos en los que la Corte señaló que había una responsabilidad civil más estricta, no había que probar la culpa y los medios de defensa eran restringidos, aplicando, digamos, en una forma extensiva los supuestos originales del 2356. Ahora, en ese deseo de proteger a las víctimas en ocasiones se ha exagerado. Por ejemplo, se dijo en alguna época, año 59, que la actividad médica era una actividad peligrosa. Eso con el propósito de facilitar las demandas de reparación por actos médicos. O se ha dicho también que la actividad bancaria es una actividad peligrosa, tratando fundamentalmente el tema de la responsabilidad civil por el pago de cheques falsificados, por el riesgo o peligro de la falsificación en la circulación de los títulos. Ciertamente es una exageración, pero se hizo con un propósito, digamos, protector de la víctima. Obviamente eso no hace que el error no exista. Pues bien, la particularidad de este sistema de responsabilidad civil es que su criterio de imputación es más riguroso. No se requiere que el demandante acredite la culpa del demandado, sino que ese elemento sale de discusión. Sobre esto hay unos debates doctrinales sobre los cuales pues no me voy a detener, simplemente recuerden que la jurisprudencia de la Corte ha enfocado este tema particularmente a través de la presunción de culpa. Si bien la sentencia del joven Arnulfo, la de 14 de marzo del año 38, aplicó explícitamente la teoría del riesgo, con posterioridad la Corte meses después se devolvió. Dijo, no, eso no es aquí no estamos saliéndonos del sistema subjetivo de la culpa, lo que hay es una presunción de culpa. Posteriormente se aludió igualmente a presunción de responsabilidad, entendiendo que como el demandado para exonerarse tiene que probar el factor extraño, en estos sistemas se presumiría no solamente la culpa, sino igualmente la causalidad. Y esa sería la diferencia entre presunción de culpa y presunción de responsabilidad. Ahora, es claro que si en un sistema de responsabilidad civil al demandante no le corresponde probar la culpa y el demandado no puede exonerarse probando diligencia, la culpa sale del juego. Como dice Díez Picasso, se responde ultraculpa. Eso, en mi opinión, no es nada distinto a un sistema objetivo de responsabilidad. Y la Corte ha intentado en ciertos momentos dar ese paso que no tiene demasiados efectos prácticos, pero que desde el punto de vista conceptual es importante llamar a cada cosa por su nombre. Y hubo un debate muy interesante en la Sala de Casación Civil de la Corte en los años 2008 a 2010, donde se planteó inicialmente una responsabilidad civil objetiva en una sentencia de la proponente William Namen, 24 de agosto de 2008, pero después la Corte posteriormente, luego una recomposición parcial, volvió a su tesis tradicional de la culpa y es la que hoy en día existe. Se responde por culpa presunta y eso partió luego una sentencia de 26 de agosto del año 2010. Esa es la jurisprudencia vigente. ¿Cuáles son las causales de exoneración? Pues no se admite la prueba de la diligencia, únicamente el factor extraño, caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero o hecho de la víctima. ¿Quién es responsable? Responde en este sistema el guardián. Y el guardián es la persona que tiene el control, la dirección, el manejo independiente de la cosa o de la actividad peligrosa. Esa guarda puede ser una guarda individual o puede ser una guarda compartida. En principio se presume que es guardián el propietario, pero el propietario puede desvirtuar esa presunción acreditando que transfirió la guarda o el control a través de un contrato, que incluso a través de un medio ilícito se le despojó del control de la cosa o de la actividad. Bien. Yendo ya en concreto a la responsabilidad civil por la conducción de vehículos automotores, hay que tener presentes algunas particularidades del sistema. La jurisprudencia de la Corte en algunas sentencias ha precisado que el fundamento normativo de esta responsabilidad estaría no solamente en el 2356 del Código Civil, sino que igualmente estarían las normas de la regulación del tránsito, de la circulación de vehículos automotores, en particular en Colombia el Código Nacional de Tránsito Terrestre, la Ley 769 del año 2002. ¿Por qué? Porque esas normas establecen especiales deberes de conducta para propietarios de vehículos y para conductores, por ejemplo, las revisiones técnico-mecánicas, deberes de garantía, deberes de seguridad, etcétera. Y en ese sentido podría considerarse que esta responsabilidad tiene un fundamento normativo especial. Por ejemplo, la Casación Civil de 19 de mayo del año 2011 es particular en ese sentido de darle a la responsabilidad civil por la conducción de vehículos automotores el fundamento doble de las normas del Código y las normas de tránsito. ¿Eso para qué sirve o qué permitiría?
que si la objeción a establecer que en este caso estamos en presencia de un sistema más estricto es que el 2356 alude a malicia o negligencia, pues por otro lado en las normas de tránsito se crean deberes de conducta que prácticamente objetivizan la responsabilidad. Pero bueno, ese es un debate largo. ¿Cuál es el sistema de imputación de la responsabilidad? Igualmente es la presunción de culpa. No se admite la prueba de la diligencia, únicamente la exoneración está por el lado del factor extraño. La jurisprudencia de la Corte, después de aquel espacio de los años 2008 a 2010, sostiene, digamos, en forma consistente que el factor de imputación es subjetivo, que la responsabilidad es por culpa presunta. Ejemplo, una sentencia reciente de 6 de octubre del 2015, magistrado ponente Luis Armando Tolosa, donde reitera fallos de 26 de agosto de 2010 y 18 de septiembre de 2012. Fue una cosa interesante, en la Corte cuando se dio todo el debate en los años 2008-2010 sobre si el factor de imputación era objetivo o subjetivo, después como mecanismo de transacción, y aquí puedo comentarlo para que como no estamos vía streaming no lo sepa nadie más, como mecanismo de acercamiento entre las dos posturas de la sala, se acordó no nominar la responsabilidad, no llamarla objetiva ni subjetiva, sino simplemente decir, en este sistema de responsabilidad no hay que acreditar la culpa y los medios de defensa son el factor extraño y no se admite la prueba de la diligencia, y en eso todos estábamos de acuerdo. Y entonces, mientras no se denominara si subjetiva o objetiva, el tema iba pacíficamente y no tocaba salvar ni aclarar el voto. Pero ya en las sentencias más recientes, luego de la recomposición de la sala, pues vuelve el tema de la presunción de culpa, que ha sido la posición tradicional de la jurisprudencia colombiana. En cuanto a las causas de exoneración en materia de accidentes de circulación, pues operan las mismas, simplemente hay que tener presente, y este también pues es un tema conocido, que las fallas mecánicas de los vehículos automotores no se consideran fuerza mayor o caso fortuito para efectos de exoneración. Hay, digamos, varias sentencias, tanto de la Corte como del Consejo de Estado en ese sentido, y ya hoy en día hay claridad en cuanto que los elementos para la constitución de este factor extraño o esta causa de exoneración son la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad. El tema de la exterioridad, el carácter exterior o ajeno del evento que interrumpe el vínculo causal, no había sido descrito, digamos, tan claramente, pero pues con este tipo de supuestos, por ejemplo, la pérdida de frenos del bus que produce la colisión, pues es claro que si bien es un evento imprevisible e irresistible, no es ajeno al círculo de control del demandado. Y en ese sentido, siendo imprevisible e irresistible, no cumple esa tercera característica para que sea mecanismo de exoneración. Esa es la base de la diferencia, por ejemplo, de la jurisprudencia del Consejo de Estado entre fuerza mayor y caso fortuito. Caso fortuito, elemento interno, imprevisible e irresistible, no exonera. Fuerza mayor, elemento imprevisible, irresistible y externo, que sí sirve para exonerar. Uno de los temas más interesantes en cuanto a la responsabilidad civil por actividades peligrosas y particularmente en la conducción de vehículos automotores es el tema de la colisión de automotores. Y es muy interesante porque, ya al final les digo por qué, pero lo primero es que es el supuesto más frecuente. Viendo algunas estadísticas españolas de años recientes, tal vez se decía que el 60% de los accidentes de circulación pueden ser por colisión de vehículos automotores, otros pueden ser atropellamiento de un peatón, otros pueden ser que por la carretera pasa un animal y produce el accidente, etcétera. Pero en realidad ahí uno se pone a mirar la jurisprudencia colombiana y sin entrar en la estadística, los supuestos más frecuentes son colisiones. Para esos efectos, entonces, hay que mirar dos cosas. Lo primero es que cuando hay colisión de actividades peligrosas, se ha presentado un debate que está planteado aquí en el segundo punto de esa diapositiva sobre si allí siguen aplicándose los criterios estrictos de imputación, la presunción de culpa, o si las presunciones de culpa se eliminan al existir colisión de actividades peligrosas y se entra en el terreno de la culpa probada. Pero antes de eso hay que mirar si las actividades peligrosas tienen una cierta equivalencia en cuanto a su peligrosidad. Porque puede pasar, por ejemplo, que un vehículo automotor se estrelle con una moto. Es bastante frecuente. Desafortunadamente el tema de las motos está desbordado y en todo sentido no solamente genera efectos a nivel de SOAT, sino la accidentalidad por el tema de las motocicletas y su irresponsable manejo es un tema muy, muy complejo. Pero para mirar este punto,
pues no necesariamente o no es equivalente la peligrosidad en un accidente en el cual colisionan una motocicleta con una tractomula o un camión de varios ejes. Entonces, en ese caso, si hay una colisión, pero no hay esa equivalencia, hay un camión que tiene la mayor peligrosidad y incluso hasta una bicicleta, una motocicleta, etcétera, la presunción de culpa sigue gravitando en contra de quien maneja el vehículo automotor de mayor peligrosidad, en este caso el tractocamión. Pero cuando se presenta colisión, por ejemplo, de dos vehículos de frente, un tractocamión y una, no sé, motoniveladora, en esos casos la jurisprudencia ha discutido mucho cómo debe solucionarse el problema. Y la jurisprudencia tradicional de la Corte dice que se eliminan las presunciones de culpa y se entra en el terreno de la culpa probada. Entonces toca empezar a mirar si el conductor iba alicorado o no iba alicorado, si se incumplieron las reglas de tránsito, si el vehículo estaba revisado, si tenía sus papeles al día, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que es una cosa bien interesante y este es el llamado a atención que si bien siempre hemos partido de la base que la conducción implica un sistema de responsabilidad estricto por actividades peligrosas, la presunción de culpa, la responsabilidad objetiva, en los casos más frecuentes nos salimos de ese terreno y entramos en el terreno de la culpa, donde tocaría acreditar si se infringió o no se infringió la regla de tránsito. ¿Cuál de los dos vehículos se llevó el paro? ¿Cuál de los dos vehículos iba a mayor velocidad? Y el debate va un poco en ese sentido. Ahora, en la casación civil de 24 de agosto del año 2009, esa sentencia de la que fue ponente William Ameni, donde se empezó el debate de si responsabilidad objetiva o responsabilidad subjetiva, ese era un caso de colisión de actividades peligrosas, dos tractomulas se estrellaron. Y allí, desafortunadamente, digamos, dentro de todo el debate de si era responsabilidad subjetiva o objetiva, se perdió el aporte que esa sentencia tiene en materia de colisión, porque esa sentencia lo que dice es en materia de colisión de actividades peligrosas no hay que eliminar las presunciones e irnos al terreno de la culpa probada, sino lo que hay que mirar es la incidencia causal. El tema es un tema de causalidad, el tema es un tema en el cual no vamos a mirar si el sujeto se comportó en forma negligente, imprudente, su capacidad de previsión, no vamos a mirar ese análisis, digamos, y hacerle el reproche subjetivo, sino que lo que vamos a mirar es desde el punto de vista causal, cuál de los dos vehículos tuvo una mayor o menor incidencia en este tema. El Código italiano, por ejemplo, en esta materia dice que cuando hay colisión de actividades peligrosas, allá estamos en un sistema de presunción de culpas, lo que dice es que las dos se consideran equivalentes y que hay que entrar a acreditar cuál de los dos tuvo la incidencia causal mayor para determinar las responsabilidades. Puede haber en esos casos, digamos, moderaciones de la indemnización dependiendo del aporte causal de cada uno. Me quedan 10 minutos. Otra particularidad del sistema tiene que ver con la pluralidad de responsables. En el caso de la responsabilidad en el manejo de vehículos automotores es uno de los casos en los cuales encontramos varios sujetos intervinientes. Por ejemplo, si es un transporte de pasajeros, por ejemplo, encontramos la empresa de transporte, encontramos el propietario del vehículo, encontramos el conductor. Es de aquellos casos en los cuales son varios sujetos que allí intervienen. En principio sería un supuesto de guarda compartida en la medida en que empresa, propietario y conductor tengan aporte, digámoslo así, en el control, manejo y dirección de la actividad. El conductor maneja el vehículo, el propietario determina unos horarios en los cuales el vehículo sale o no sale y la empresa le hace el mantenimiento. Caso típico de guarda compartida, donde habría responsabilidad solidaria de esos tres implicados desde el punto de vista del artículo 2344 del Código Civil. Llama la atención que en este supuesto se ha desarrollado, digamos, históricamente por la Corte un criterio que en mi opinión es bastante discutible, que es el criterio del provecho. Siempre que hablábamos de guarda de la actividad, aludíamos a es guardián el sujeto que tiene el manejo, dirección, gobierno, control independiente y autónomo de la cosa o la actividad. Pero en materia de transporte, para vincular a las empresas de transporte, la Corte le agregó el criterio del provecho. El criterio del provecho. Y eso, digamos, tiene un cierto sentido. Ya la Corte en las últimas sentencias decía que obtenga provecho, pero que además ejerza algún control. Pero el solo criterio del provecho a mí me parece que puede ser un criterio peligroso para determinar si se es guardián o no se es guardián. Algunos recordarán una sentencia de la Corte en donde en un caso de responsabilidad civil por actividad de la construcción
se declaró solidariamente responsable a la familia que había entregado el lote de terreno donde el constructor iba a levantar la edificación. Se cayó la edificación, murieron unas personas y para proteger a las víctimas se declaró que la responsabilidad era del constructor, pero también del propietario, porque el propietario obtenía provecho. Entonces uno se pone a pensar en la tía o en el papá de uno que le entrega a un constructor un lote para que haga una obra y después por lo que haga o deje de hacer el constructor no termina siendo responsable porque iba a obtener un apartamento en ese edificio. Entonces el tema del provecho es un tema discutible, sin embargo, por ejemplo, el Código Argentino reciente, 2015, introduce el criterio del provecho como uno de los criterios para determinar si una persona es guardián o no es guardián, simplemente para reflexionar. Este tema de la titularidad ha dado lugar, creo que todos ustedes han enfrentado esa situación, a que se demande a las compañías de leasing como propietarias de los vehículos causantes de los daños. Buena parte de las tractomulas que circulan por el país están en la tarjeta de propiedad de la compañía de leasing, entonces termina demandándose a la compañía de leasing. La jurisprudencia, afortunadamente, salvo alguna sentencia penal que conocí, la jurisprudencia civil ha sido pues consistente en que la compañía de leasing no ejerce la guarda de la actividad de conducción de vehículos a motor, pero, por ejemplo, si el tema del provecho prosperara, eventualmente podría allí derivarse alguna consecuencia que me parece que sería excesiva frente a lo que ha sido como la tradición de este sistema. Hay una sentencia que igualmente es importante recordar, sentencia de 22 de mayo del año 2000, vehículos conducidos por menores de edad. La jurisprudencia hasta ese momento, hasta el año 2000, sostenía que cuando un menor de edad conducía un vehículo automotor había aplicación del criterio de responsabilidad civil por el hecho de otro y respondían sus padres. Ese sistema es un sistema que ciertamente aplicaría para ese supuesto, pero tiene la particularidad de que permite probar en contrario, permite probar diligencia. Entonces la Corte analizó un supuesto en el cual un menor de 17 años manejaba un vehículo automotor, causó unas muertes, se voló del lugar donde había ocurrido el accidente y se demandó y los padres pretendieron acreditar diligencia mediante la prueba de que no hayan podido impedir el hecho, que es la causal de exoneración de responsabilidad por el hecho de otro. Sin embargo, la Corte en este caso específico dijo que habiendo concurrencia de títulos de imputación, responsabilidad por actividad peligrosa porque conducía un vehículo a motor y responsabilidad por el hecho de otro, se aplican las causales de exoneración del sistema más favorable a la víctima, en este caso la responsabilidad civil por actividad peligrosa, y por tanto no se aceptó la prueba de la diligencia. Ahora, pues todos estos son temas, cada uno puede dar lugar, digamos, a varios minutos de comentarios, pero pues tener presente que la conducción de vehículos a motor puede generar igualmente responsabilidad de tipo penal, y siendo esto así, pues la acción podría, digamos, o la pretensión indemnizatoria podría tramitarse por la vía del proceso civil o mediante el proceso penal, que como todos lo sabemos, en la actual arquitectura, digamos, del proceso penal genera unos desbalances complejos frente a los terceros civilmente responsables y particularmente frente a la aseguradora. Era mucho mejor el sistema anterior al Código Penal actual porque permitía que dándose traslado a la demanda de constitución de parte civil, el tercero civilmente responsable actuaba durante el proceso, discutía la responsabilidad, pedía pruebas, controvertía. Hoy en día la aseguradora solo puede intervenir cuando ya hay sentencia condenatoria e interviene en el incidente de reparación integral, cuyo propósito en principio es cuantificar los daños. Entonces ese sistema es un sistema bastante complejo para los terceros civilmente responsables. Bueno, en el derecho contemporáneo lo que uno encuentra en las legislaciones más modernas es que los sistemas siguen siendo sistemas estrictos de responsabilidad civil, hay una tendencia a la objetivación, si bien no todas las normas recientes hablan de responsabilidades objetivas, prácticamente todos limitan las causales de exoneración, pocos admiten la prueba de la diligencia, en general se exigen seguros obligatorios de responsabilidad civil. Hay una especial protección a las víctimas de daños corporales. Es un tema importante, lo vamos a ver ahora, por ejemplo, en materia de factor, o más bien lo comento, en materia de factor de imputación de la responsabilidad, por ejemplo, la norma española establece que la responsabilidad es objetiva para los daños corporales, pero subjetiva para los daños a los bienes, que es o se deduce, digamos, de esa normatividad, esa conclusión, lo que ciertamente es un poco extraño, que el factor de imputación dependa del tipo o de la modalidad de daño al cual estemos enfrentados.
El tema de la cuantificación de los daños es un tema complejo y hay pues dos grandes opciones: o dejarlo al arbitrio judicial o fijar un sistema de baremos. Hay una tendencia importante, una fuerza importante para adoptar sistemas de baremos. La experiencia española de los últimos 25 años es valiosa. Un sistema voluntario de baremos después se pasó en el 95 a un sistema obligatorio, y recientemente en 2015 hay una modificación de ese sistema que permite homogeneizar las indemnizaciones, hace predecibles las condenas, genera una mayor seguridad a las aseguradoras sobre sus reservas y el cálculo de sus primas, etcétera. Es un sistema favorable. En Colombia hay hoy en día algún proyecto de ley por ahí circulando con ese propósito. Bueno, en los últimos 2 minutos que me quedan, alguna referencia al seguro voluntario de responsabilidad civil. Pues es un seguro de daños. Como todo seguro de responsabilidad civil, tiene un carácter dual en la medida en que es protector del asegurado, en la medida en que no le obliga a hacer una erogación patrimonial para pagar la indemnización, pero también es benéfico para la víctima porque le provee de una indemnización. Dentro del seguro de automóviles, pues que tiene diversas coberturas, una de ellas puede ser la de los daños causados a bienes de terceros y muerte o lesiones a terceras personas, y puede haber unas coberturas adicionales, dentro de las cuales destaco el famoso amparo patrimonial, sobre el cual, como ustedes bien lo saben, pues se da una cobertura al asegurado para indemnizar los daños que él cause cuando lo ha hecho, por ejemplo, violando reglas de tránsito, bajo los efectos del alcohol o por consumo de estupefacientes, etcétera. Sobre esto hay unas grandes discusiones. La primera, sobre si es deseable que una legislación permita que esto ocurra. Entonces hay un tema, si estamos poniendo cada vez mayor énfasis en la prevención de los daños, si al mismo tiempo le damos una facilidad a las personas que toman licor y saben que pueden causar daños y aún así manejan vehículos automotores, pues de alguna manera no se desincentiva la conducta, que sería el propósito de todo sistema legal de esta naturaleza. Y por otra parte está la discusión de si, no siendo asegurable el dolo, sí siéndolo la culpa grave en materia de seguro de responsabilidad civil, si en estos casos no estamos en presencia de un supuesto de dolo eventual. Y hay alguna sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte que sostuvo eso en ese sentido. Desafortunadamente no voy a alcanzar a dar alguna idea adicional, puede ser objeto de otro congreso. Las exclusiones más comunes, aquí simplemente en la presentación que queda a su disposición están cuáles son las exclusiones más comunes en las pólizas que tuve la oportunidad de analizar. Daños causados a bienes que estaban en el vehículo al momento del accidente o que estaban siendo transportadas por él, daños causados a miembros del grupo familiar, daños causados a ocupantes del vehículo cuando se destina a transporte de pasajeros, daño a las personas que están haciendo labores de mantenimiento o reparación del vehículo, daños causados a elementos de la vía, los puentes o las señales o los avisos cuando estos se den a la vibración, peso o anchura del vehículo, daños causados por la carga, daños causados por personas no autorizadas. Y esta es la última diapositiva, me demoro 2 minutos, doctora Ingrid, por favor. Particular importancia tiene un seguro de esta naturaleza, que es un seguro de responsabilidad civil, el tema de la acción directa. Como ustedes lo recuerdan, una de las novedades de la ley 45 del 90 fue introducir la posibilidad de que hubiera acción directa del perjudicado contra la aseguradora, que antes no existía en nuestro sistema legal. Si bien el tema ha sido discutido sobre si debe exigirse la presencia del asegurado o si es necesaria la presencia del asegurado o no en el proceso, parece ser que si se va a declarar su responsabilidad no solamente por derecho de defensa, sino también pues por exigencia, digamos, de las normas procesales, deban comparecer al proceso asegurado y compañía de seguros. El litisconsorcio sería en consecuencia un litisconsorcio necesario. En eso comparto la tesis del doctor Díaz Granados y del doctor Carlos Ignacio Jaramillo. Hay que acreditar el siniestro de acuerdo con el 1077, eso implica probar no solamente la existencia del contrato de seguro, la responsabilidad del asegurado y la cuantía de los daños. Cuando hay pluralidad de víctimas y hay limitación en los montos indemnizables, pues habría lugar a distribuir a prorrata esos valores entre los varios damnificados. Existe, digamos, un debate interesante sobre el régimen de las excepciones que se pueden proponer en este proceso, en la medida en que pues hay excepciones que pueden ser lo del contrato de seguro y otras personales del damnificado. La conclusión, digamos, más general en la doctrina es que se pueden, si bien el 1044 parte del principio de que se pueden proponer al beneficiario las mismas excepciones que podrían proponerse al tomador,
en este caso parecería razonable que solamente se le puedan proponer las excepciones anteriores al siniestro. Y en todo caso las excepciones personales del damnificado posteriores al siniestro podrían ser oponibles. Finalmente, hay un régimen complejo pues, en todo el tema de seguro de responsabilidad civil sobre la prescripción extintiva, ordinaria, extraordinaria, si es por ocurrencia, si es por reclamación, etcétera. En este caso, pues simplemente tener presente que hay un plazo máximo de prescripción de 5 años, que sería la extraordinaria, y aquí no juega el tema del conocimiento del hecho, sino la ocurrencia pues, del hecho atribuible al asegurado que genere la responsabilidad. 1 minuto y una última reflexión. De los temas más difíciles en estas materias es el tema de lo predecible que puedan ser los daños resarcibles. Y desafortunadamente tenemos una situación en el derecho colombiano que nos genera mucha inseguridad sobre cuáles son los daños resarcibles, particularmente desde el punto de vista extrapatrimonial. Los daños patrimoniales son constantes, daño emergente, lucro cesante, pérdida de oportunidad, alguna otra categoría más. Pero en los daños extrapatrimoniales, pues venimos del daño moral, pasamos al perjuicio fisiológico, después pasamos al daño a la vida de relación, después pasamos al daño a la salud y últimamente, sentencia de 5 de agosto de 2014, el daño a los bienes personalísimos relevantes constitucionalmente. Eso, digamos, genera una gran inseguridad porque si bien pues, en la generalidad de las pólizas se alude a daños patrimoniales o extrapatrimoniales, pues los tipos de daños pueden obviamente tener una gran incidencia. Alguna póliza consultada para esta presentación decía que se indemniza el daño moral y el daño a la vida de relación o perjuicio fisiológico. ¿Qué hacemos entonces con el daño a la salud? ¿Qué hacemos cuando la jurisprudencia reconozca el daño estético? ¿Qué hacemos cuando se presente una afectación a bienes constitucionalmente relevantes? Eso genera grandes dificultades, por eso los proyectos recientes de generar una regulación más clara y más estable sobre daños resarcibles me parece a mí que son bastante favorables. Les agradezco mucho su atención, muy amables.